Nutrición con Mikey Diet, episodio 97. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí un viernes más, muchas personas empezando el fin de semana con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha alegría, por supuesto. Y, ojo, que también hay personas que, por supuesto, como algunos de nosotros, tenemos que trabajar el fin de semana. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque vamos a tomárnoslo con la misma fuerza, con la misma energía y vamos a por todas. Y hoy, como es un viernes, pues nos toca hablar de noticias de nutrición de esta semana. Y ya estamos a mediados de septiembre, de verdad, que alguien pare el reloj, que el tiempo pasa demasiado rápido. Mediados de septiembre ya. Madre mía, ya los niños han empezado en el colegio, ya la maquinaria del mundo ha empezado otra vez a funcionar y estamos preparados para afrontar este nuevo año con muchas ganas, con mucha energía y con mucha alegría. Pero sin enrollarnos más, vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Y comenzamos con una de elespañol.com que dice: estos son los suplementos nutricionales que pueden beneficiar a la salud mental. Y en el subtítulo pone: una revisión a nivel mundial identifica qué suplementación nutricional es efectiva para tratar determinados trastornos mentales. Y ojo, que no os lo vais a creer, pero resulta que, y mira que esto es raro en cualquier periódico digital, han enlazado al artículo científico al que se refieren. Por Dios, unos aplausos, algo. Madre mía. Realmente la noticia comienza diciendo: la mayor revisión a nivel mundial sobre suplementos nutricionales asociados al tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos y enfermedades mentales ha sido publicado en la revista World Psychiatry en base al trabajo de los investigadores del Instituto de Investigación para la Salud NICM de Sydney, centro asociado a la Western Sydney University de Australia. Bueno, un poco la noticia nos dice que es un estudio muy potente, que es un metaanálisis de metaanálisis, aunque suelo explicarlo muy a menudo, pero bueno, para si los que no lo sepáis, un metaanálisis coge muchos estudios científicos y analiza estadísticamente los datos de todos esos estudios para llegar a unas conclusiones. Y un metaanálisis de metaanálisis es que coge todos los datos que ya han sacado esos metaanálisis, de muchos metaanálisis, para intentar llegar a, digamos, a conseguir la mayor certeza posible. Que por supuesto ya sabemos que la certeza nunca va a ser del 100%. Pero bueno, nos dice que es muy grande el estudio, que es de 33 metaanálisis en pruebas de control aleatorizadas, es decir, para que lo entendáis, digamos que tendríamos los ensayos clínicos bien hechos, de doble ciego, tal, no sé qué, que esos son los que luego se hacen metaanálisis de todos ellos, porque suelen ser con bastantes pocas personas, y de esta manera tienes datos de muchas más personas. Y si tú haces un metaanálisis de estos metaanálisis, consigues que haya muchísimas más personas sin necesidad de que sea un estudio observacional. Que un estudio observacional es lo que estudia qué pasa en una población teniendo en cuenta determinados factores, ¿vale? Que es un poco más débil que estos ensayos clínicos hacer eso. Entonces, digamos que tienes un metaanálisis de 11.000 pacientes en este caso,
que han hecho ensayos clínicos, es decir, que tienen más evidencia que los observacionales, con lo cual a lo mejor se pueden sacar conclusiones muy buenas. Y han visto acerca de la depresión, del estrés, de la ansiedad, de la bipolaridad, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de la esquizofrenia, vamos, que han tenido en cuenta muchos. ¿Y qué nos cuenta la noticia? Pues que parece ser que la mayoría de los suplementos nutricionales que se han analizado no parece que ofrezcan ninguna capacidad, ¿no?, para mejorar esta salud mental, y que sí hay algunos que han visto que existe o cierta evidencia o una evidencia bastante fuerte respecto a que puedan funcionar. ¿Y qué nutrientes han visto que sean efectivos? Pues, por ejemplo, el omega 3, que es un ácido graso poliinsaturado. Tenemos el omega 3, el omega 6, no sé si os suena, he hablado de ello, podéis buscar también en la web porque he hablado bastante de ello. Y parece ser que el omega 3 para el tratamiento de la depresión puede tener un buen efecto, es decir, es la evidencia más fuerte que han encontrado, es eso, omega 3 relacionado con mejora en la depresión. Digamos que esa sería la evidencia más fuerte, ¿no? Que en caso de que exista una depresión, un suplemento de omega 3, por supuesto con el tratamiento farmacológico que requieren y tal, parece ser que aumenta el efecto de este tratamiento. También han visto que ligeramente puede beneficiarse los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, pero, es decir, no es que haya un indicio fuerte, sino que parece ser que puede ayudar, pero de forma menos determinante, ¿de acuerdo? Sin embargo, para todo lo demás no han visto que hagan nada el suplemento de omega 3. También han observado que un aminoácido que es la N-acetilcisteína puede servir como tratamiento complementario para trastornos del estado de ánimo y para la esquizofrenia. También que algunos suplementos de folato puede tratar casos severos de depresión profunda y de esquizofrenia. Pero luego, respecto al uso de vitaminas o al uso de minerales, no se ha visto que haya ninguno que, digamos, sirva como tratamiento terapéutico para ninguna de estas enfermedades mentales. Luego, al final, nada, te cuenta un poquito algunas cosas que han dicho los autores del estudio y demás, pero bueno, nada que sea muy relevante. Y lo que sí me parece interesante de este artículo, bueno, lo primero, que enlacen con el estudio científico al que se refieren, que eso deberían hacerlo siempre. Pero aparte de esto vale, se ha visto que ciertos suplementos pueden mejorar en caso de que exista ya un problema de salud mental, ya sea depresión, ya sea un trastorno de déficit de atención, ya sea una esquizofrenia. Es decir, que una vez ya se ha instaurado el problema, parece ser que estos suplementos, el de omega 3 por ejemplo para la depresión o para el trastorno de déficit de atención, la N-acetilcisteína para los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia. Pero ¿qué ocurriría en aquellas personas que realmente no han llegado a entrar en una depresión, que no tienen un trastorno del ánimo, pero sin embargo se alimentan correctamente, por ejemplo tomando suficientes pescados, tomando fuentes de omega 3 vegetales también, alimentándose con suficiente verdura para tener suficiente ácido fólico? ¿Qué ocurriría si alimentándonos bien, cuando aún no hemos llegado a este estado patológico, seríamos capaces de prevenirlo o no? Es lo que me parece más interesante del estudio, es decir, intentar llegar un poco más allá y ver el estado preventivo que podemos alcanzar si llevamos una alimentación correcta. Por lo que, aunque normalmente ya habéis visto que suelen ser todo lo que aparece en los periódicos bastante y en los periódicos digitales y demás, bastante amarillista, en este caso es un artículo que me parece muy interesante, un artículo que realmente merece la pena, que además te puedes leer perfectamente sin tener que buscar por todos lados, te puedes leer el artículo porque lo han enlazado, con lo cual eso está genial. Así que en definitiva la verdad es que es un muy buen artículo. Pero bueno, me he enrollado mucho con este, así que pasamos al siguiente, de elconfidencial.com, y que se llama Los 4 peligros reales de dejar de comer carbohidratos. Y como subtítulo pone: la dieta cetogénica está muy de moda para perder peso. Pero ¿sabías que eliminar un grupo entero de alimentos tiene muchos efectos secundarios? Y bueno, un poquito qué nos están contando en este artículo. Pues realmente nos están contando, bueno, hablan eso de la dieta cetónica, ¿no? De eliminar completamente los carbohidratos. Y nos comenta que puede que no sea lo más saludable
por varias razones, entre ellas que quitas alimentos que son protectores para tu salud. Esto es verdad. Cuando tú empiezas una dieta cetogénica, sí es verdad que tienes que limitar las verduras, por ejemplo, tienes que prácticamente eliminar los frutos secos completamente, porque si no es muy probable que salgas de cetosis. Es decir, que hay ciertos alimentos que son protectores y que realmente los quitas cuando sigues este tipo de alimentación. Entonces, al final, sí es verdad que en este sentido estoy de acuerdo, es decir, quitas ciertos alimentos, protectores y demás, y por supuesto yo no considero que una dieta cetónica a largo plazo sea buena. A corto plazo yo he visto que se observan, he leído, se observan bastantes beneficios, pero claro, a largo plazo, ¿qué ocurre? Si tú realmente mantienes ese tipo de alimentación a largo plazo, no te estás quitando ciertos alimentos que son beneficiosos y que no estás tomando, entonces habría que pensar en eso. Bueno, el artículo continúa diciendo que que realmente esta filosofía, ¿no?, se llevó al extremo también con el tema de los lípidos hace años, el hecho de eliminar completamente las grasas de la dieta, que tampoco era lo recomendable, y sin embargo se hizo. Entonces, al final es que siempre tendemos a ir a extremos y cuando creemos que algo es el causante de todos los problemas, pues entonces lo quitamos completamente. ¿Por qué creo que ha ocurrido esto? Yo creo que esto ha ocurrido precisamente por el hecho de que si habíamos quitado las grasas completamente, entre comillas, porque es muy entre comillas, porque realmente no nos las habíamos quitado, nos habíamos quitado las buenas y no las malas, pero si nos las habíamos quitado y hay tanta obesidad, entonces hemos atacado directamente a los hidratos de carbono, que es la otra fuente que decimos, pues entonces si no son las grasas, son los hidratos de carbono. Y realmente esto no funciona así, es decir, al final los alimentos hay que tenerlos en cuenta como alimentos y no solo como nutrientes, ¿vale? Porque es la mejor forma de entender realmente cómo mejorar tu salud. Y un poquito lo que nos está hablando en este artículo es de eso. De hecho, dice eso, que no hay que eliminar por completo ningún alimento, que no se requieren límites tan extremos, y luego ya empieza a hablar un poquito de problemas que puede provocar, ¿no? Por ejemplo, habla de la pérdida de nutrientes esenciales, diciendo que es verdad que el objetivo diario recomendado de fibra es de 25 gramos, eso es cierto, y sin embargo, en este tipo de dieta no tomas tanta fibra. ¿Qué ocurre? ¿Podemos decir que realmente el quitar esta fibra vaya a ser perjudicial? Se requerirían estudios muy concretos para determinar esto. Es algo que podemos llegar a pensar que ocurriría así, aunque en ocasiones cuando pensamos este tipo de cosas nos podemos equivocar, porque no siempre todo funciona como creemos. Entonces, al final es muy complicado de saber si realmente esto va a provocar que haya más problemas o haya menos problemas, y os lo voy a explicar. Pongamos que tú tienes un grupo de gente que toma sus 25 gramos de fibra, lo que quiere decir que en general se alimentará bastante mejor que la media de la población, porque si toma tanta cantidad de fibra es que toma verdura, que toma fruta, que toma alimentos integrales, es decir, que en general la mayor parte de estas personas que toman tanta cantidad de fibra van a tener un mejor hábito alimenticio, por lo que en los estudios va a salir que por supuesto el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, de presión arterial alta, de diabetes, de obesidad, de enfermedades digestivas, va a ser menor que en el grupo de población que no llega a esto. Que no tiene por qué ser únicamente por la fibra, que puede tener también un aspecto importante el hecho de que se alimentan mejor. ¿Qué ocurre? Que si alguien no llega a esa cantidad de fibra porque se alimenta muy mal en general, probablemente vaya a tener más obesidad, más hipertensión y demás. Si tú a esa persona le quitas completamente los carbohidratos, puede ser que como está evitando todos estos problemas relacionados con el excesivo aumento de grasa corporal en el cuerpo, es decir, el peso muy alto, entonces sí es verdad que una dieta cetónica va a mejorar todos los parámetros de salud de esa persona. Pero porque no estás pasando de la persona que se alimentaba bien y tomaba tanta cantidad de fibra, estás pasando de una persona que de por sí se alimentaba mal y que de por sí probablemente no llegaba a esos 25 gramos de fibra. Entonces sí es verdad que vas a ver mejorías. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer realmente es, si yo a esa persona que toma fibra le meto en una dieta cetogénica, a largo plazo va a aumentar, va a disminuir su riesgo o se va a mantener igual. Esa sería la pregunta que habría que hacerse para entender realmente cuál es la, digamos, la parte positiva o la parte negativa de este tipo de dietas. ¿De acuerdo? Al final, muchas veces, lo que os digo, con el ejemplo que os he expuesto, he intentado exponer esa situación de que muchas veces no comparamos cosas reales. Y ahí está el problema.
Bueno, también habla de que cierto tipo de fibra actúa como prebiótico, que ayuda a mejorar, digamos, todas las bacterias intestinales, apoyan a la inmunidad, la antiinflamación. Sí es verdad que este es un tema que está ahora mismo cada vez estudiándose más, no sabemos aún muy bien cómo funciona todo el tema de la microbiota intestinal, pero sí es verdad que por lo poco que sabemos podemos llegar a pensar que el no tomar esta cantidad de fibra puede ser perjudicial para otros aspectos de nuestro día a día. Entonces en esto realmente no creo que este artículo esté diciendo cosas muy locas, es decir, está siendo, digamos, lo más cauteloso posible, ¿no? Es decir, están dando con pies de plomo y si es verdad que está haciendo todo basándose en el principio de seguridad, que eso en medicina es muy importante, el principio de seguridad. El principio de seguridad realmente sería el hecho de que cuando no está claro cómo funciona algo y los datos que tenemos actualmente parecen indicar que no es lo más correcto, entonces lo mejor es ir con cautela, ¿vale? Y no volvernos locos aunque veamos ciertos beneficios en el uso de algo. Ese sería como el principio de seguridad, principio de precaución. Bueno, luego sigue hablando acerca de este tema, de los problemas que puede causar y habla de la gripe ceto, ¿no? La gripe ceto realmente es un estado que ocurre cuando tú entras en cetosis, sobre todo las primeras veces, en el que puedes tener dolores de cabeza, irritabilidad, mareos, náuseas, dolores musculares, porque al final es un estado de estrés muy fuerte para el cuerpo, en el que tiene que adaptarse a una situación que no tenía. Porque claro, para el cuerpo es muy fácil utilizar los hidratos de carbono como combustible, sin embargo las grasas es más complicado utilizarla como combustible. Si tú no le das hidratos de carbono al cuerpo, el cuerpo necesita conseguir esa energía de algún modo. Entra en un momento muy estresante en el que tiene que cambiar ciertas vías y se tiene que adaptar a esa nueva situación. Y eso es la gripe ceto. ¿Es mala? Hombre, en principio podemos pensar, sobre todo por principio de precaución, que algo que te provoca irritabilidad, náuseas, dolor de cabeza, dolor muscular, no tiene que ser bueno. Pero también es verdad que puede simplemente ser debido a un cambio muy fuerte de un estilo de vida que tenías antes y que ya no tienes. Que a lo mejor una persona que vive en ceto no tiene estos